Es siempre muy grato recibir esta mañana al economista Javier de Aedo. Javier, buen día, ¿qué tal? Buen día, también para mí es muy grato estar aquí. Bueno, muchas gracias. Más allá de, ayer cuando anunciábamos esto de la entrevista, surgieron aquellas posibilidades de preguntas deportivas que me voy a animar a excluirlas en cuanto al comienzo de la nota. Sin embargo, me permito por lo menos una opinión de este Peñarol que desbarrancó ahí en el último momento y a ti te tiene como uno de sus principales hinchas, digamos. No, principales no, mis hijos son más hinchas que yo. Bueno. Pero lo decía Tony Pacheco recién muy bien, es el equipo más regular es el que gana y Peñarol tuvo una apertura muy malo y un comienzo de clausura peor. Y recién sobre el final agarró juego desde el clásico prácticamente. Y bueno, para los peñarolenses quedará el año del 5-0. El año del 5-0, me imaginé que iba por ahí. Bueno, y Javier, si hoy tuvieras que saludar con el número 1 y con el 2, ¿a Bonomi, a Bordaberry o al revés, por esta consagración de Wanderers? No, yo recordaría a mi tío, ya fallecido hace muchos años, que fue dirigente de Wander y que me hizo socio de Wander en mi adolescencia. Por unos años fui socio de Wander. Mi familia paterna era del Prado y él integró aquella directiva con Matteo Giri, que estaba muy allegado a Federico Slinger. En fin, un montón de gente tradicional de Wanderers y bueno, mi recuerdo ayer fue para él. ¿No llamarías ni a Bonomi ni a Bordaberry en esta circunstancia de hoy, por ejemplo? No, por fútbol no. Y el año electoral, ese partido, ¿cómo se está jugando? Tú habías señalado aquí mismo en la entrevista en su momento que se prestaba para un panorama de deterioro fiscal y de postergación de medidas. ¿Estás hoy en ese mismo diagnóstico? Y es lo que está pasando. El deterioro fiscal, ya transcurrido marzo, que es el último dato que tenemos, muestra el déficit ligeramente por arriba del 3% del producto, en realidad con algún ajuste que hay que hacerle ligeramente por debajo del 3%. Pero yo creo que se va a volver a dar aquella regla de que en los años electorales se empeoran las finanzas públicas. Solamente en el año 2004 no ocurrió eso. Y en general el deterioro es del orden de 1% del producto. Y ya estamos en marzo muy cerquita de eso. Y es un año, el año electoral, en el cual se patean para adelante las cosas. Como lo de la inflación, por ejemplo. Estamos en piloto automático. Y entonces se acude al 5 de oro a bajar un poquito ante el IUTE, a la cuota mutual y bueno, las medidas de fondo van a quedar para que vengan, ¿no? Bueno, a propósito de eso, quería detenerme después brevemente en el tema de la inflación, pero un poco más detenido en ese asunto. ¿Qué hereda la próxima administración? ¿Un ajuste? ¿Un shock? La próxima administración hereda, como toda herencia, cosas buenas y cosas malas. Yo no soy de los que creo que los gobiernos hacen todo bien o todo mal. Yo creo que los gobiernos son obras de los hombres y tienen aciertos y errores, luces y sombras. Y el próximo gobierno va a agarrar una situación sin vulnerabilidad fiscal, en el sentido de que la deuda pública está desdolarizada. Y eso es un gran avance que se dio en estos 10 años. Yo diría que empezó después de la crisis. Ya en 2003 empezó este camino. El mundo nos dio la oportunidad de desdolarizar la deuda y la aprovechamos muy bien. El 70% de la deuda pública está en pesos o unidades indexadas. Antes, cada vez que estábamos ante una situación como la actual, con una perspectiva de un dólar más alto, temblábamos, estábamos al borde del precipicio, como tituló su libro Carlos Steneri, porque la deuda con un dólar más alto se volvía muy difícil de financiar y de pagar y de administrar. En estos años esa vulnerabilidad fiscal se ha atenuado y se ha anulado, diría yo, ya no existe. Pero por otro lado, el nuevo gobierno va a agarrar una inflación cercana al 10%, un dólar bajo todavía y un nivel de tipo de cambio real bajo en términos históricos y una situación fiscal que no va a tener holguras, un déficit que va a estar arriba del 3% del producto. Y bueno, es un número alto. Bueno, sobre la dolarización permanece en la cabeza de la gente, eso como concepto general. Sin dudas, es una gran verdad lo que tú decís. Si nosotros le preguntamos a los televidentes que piensen algunos precios relevantes para ellos, por ejemplo, la vivienda en la que viven, que llame uno ahora y diga si la pensó en pesos. No lo va a hacer. Claro. Si estuviéramos en Chile o en Brasil, sí, llamarían todos, porque todo el mundo piensa en la moneda nacional. Entonces, ese es uno de los elementos justamente que a mí me hacen dudar de la utilización tradicional de la política monetaria en un país con dos monedas donde la primera no es la propia. Claro.
A la hora de tomar decisiones me imagino que ese es un insumo, además. Para mí, a la hora de tomar decisiones, ese es un insumo, y entonces hoy es muy difícil plantearle, pienso en los equipos de los candidatos, ¿no? Que tú los puedas entrevistar, o algunos ya han pasado por aquí, ¿qué piensa hacer con la inflación? Claro. Y bueno, ¿qué pienso hacer con la inflación? Depende dentro de 10 meses dónde estamos, qué holguras tenemos o qué apremios tenemos. ¿Cómo va a estar el contexto externo al país en marzo del año que viene? ¿Qué consensos políticos se pueden juntar después de la elección en función del resultado y de la propia marcha de la economía para encarar un tipo de solución u otra? Los economistas no tenemos que ser tan económico-centristas como para decir que la economía política no juega en todo esto. No podemos hacer recetas de laboratorio ajenas a la realidad. Javier, tú señalabas al comienzo que hay una sensación de que se aplicó el piloto automático para este tema puntual de la inflación. Bueno, yo diría que en el tema puntual de la inflación, más que el piloto automático, se está utilizando un manejo en medio de la turbulencia con instrumentos heterodoxos, con estos acuerdos de precios y con toqueteos de algunos precios en particular por la vía fiscal, que no son eficientes, no son buenas medidas, pero son efectivas. Son efectivas y de hecho ha logrado ceder la variación del IPC en los últimos meses. Bueno, tú has citado aquí mismo la capacidad que tiene desde el punto de vista intelectual y técnico el ministro Vergara y además la cintura para adaptarse a la realidad. Ese es la señal, el símbolo de este manejo que tú estás señalando hoy. Sí, Mario es una persona que tiene un background académico formidable y una experiencia de trabajo profesional en el Banco Central durante muchos años. Su formación fue allí, pero además es una persona con cintura política y, yo creo que es muy fácil decir desde la academia, uy, estos instrumentos son malos, no se deberían hacer. Como pasó en Twitter, yo veía un montón de personas que lo criticaban cuando se tomaron estas medidas. Y es evidente, yo no voy a decir que las medidas son buenas, pero son efectivas y logran el propósito para el cual son tomadas. Bien, Javier, hay un aspecto que tiene que ver, bueno, en principio, de acuerdo a lo que vengo escuchando, no sería serio hoy, más allá de hacer un ejercicio de prospectiva, señalar cómo se podría lidiar con la inflación hasta tanto contar con más elementos. Uno de esos elementos también es el frente externo. ¿Cómo lo observas hoy? Bueno, ese es uno de los elementos sin duda. El frente externo en lo que es extrarregional viene ajustándose en cámara lenta, por suerte. Es decir, todo lo que uno espera que pase con la política monetaria en los Estados Unidos, que es de algún modo la piedra de toque de la evolución futura de los tipos de cambio en las economías emergentes, de las tasas de interés y de los precios de las materias primas, que son todos elementos muy relevantes para nosotros. Bueno, eso por suerte viene procesándose en cámara lenta y uno no tiene que ver apremios por ese lado. Donde estoy un poquito más preocupado es con nuestros vecinos, porque nuestros vecinos ya llevan 2 años y medio creciendo poco y nada. Los datos del primer trimestre, tanto en Argentina como Brasil, dan un crecimiento ligeramente superior al 1%, no es nada. Argentina creo que si no entró en recesión está a punto de entrar. Y a su vez los dos vecinos se han abaratado en los últimos 2 años y medio. Y eso para mí llegó para quedarse. Bueno, debo admitir aquí un error personal porque el día que tú pediste la tapa de Newsweek sobre lo que era Brasil y esa aparente... El The Economist, creo que. El The Economist, sí. Exactamente. Lo tenían pronto acá en la producción. Fueron muy rápidos y sagaces. A mí no me llegó esa información por un error personal. Ahora lo tenemos. Y vamos a ver si se mantiene esta sensación. El Cristo Redentor que estaba despegando, lo estamos viendo ahí en un momento. Exacto. Sí. Y después ese look que tú mencionabas aquí mismo, donde se señalaba la preocupación por una caída estrepitosa de la economía. Sí, esas dos tapas puestas juntas allí impresionan, pero para mí lo que yo capto de eso es ni tanto ni tampoco. Yo diría, la nota al pie diría ni tanto ni tampoco. Ni era un despegue glorioso de una economía que iba al primer mundo, ni ahora está tan mal como la pintan tampoco. Lo que pasa es que hay que vender tapas de Bueno, claro, pero en este caso, ¿el Mundial incide en esta circunstancia? Esa es una gran pregunta que solamente la respuesta se va a dar con las próximas semanas. Yo estuve en Brasil en Semana Santa y el ambiente era complicado. Y hay temas allí de huelgas policiales, hay temas de tantos miles de millones para el Mundial y cuánto para la enseñanza o para la infraestructura.
Es un tema que solamente el paso de los días nos va a dar claves. Estoy preocupado. Bueno, pero lo cierto es que el frente externo todavía plantea muchas más dudas que certezas. Sí. En el frente interno, volvamos brevemente y aludo a declaraciones de Aldo Lema, que dijo que se ha perdido mucho credibilidad en algunos índices, como por ejemplo el de la inflación. Decía algo así, Aldo, como la política monetaria, como cambiaria, ha perdido mucha credibilidad. ¿Esto efectivamente lo sientes así? Bueno, si vemos lo que hablábamos hace unos minutos en cuanto al tipo de medidas heterodoxas que se han adoptado, es cierto, la política monetaria no ha sido protagonista como alguien como Aldo, por ejemplo, le gustaría. Yo tengo algún matiz con él en ese sentido y yo creo que, insisto, habría que ver cuánto realmente útil es la política monetaria en un país como el nuestro. No estamos en Chile, no estamos en Brasil. Yo diría que en todo caso y ahí sí seguramente coincidimos con Aldo, lo que se necesita es una consistencia entre las distintas políticas. Una política monetaria y cambiaria que tenga su rol, pero también una política fiscal y una política de ingresos, una política salarial que acompañen. Entonces, cuando vemos que en los últimos 2 años, a diferencia de los 7 años anteriores, ya no creció el empleo, capaz que eso es un síntoma de que el salario real está creciendo a una tasa mayor a lo que el mercado tolera en este momento. Bueno, tú acá habías señalado en su momento que aquella rigidez que en su momento tenía el tipo de cambio, la política monetaria, lo había perdido para bien y se había incorporado esa rigidez al mercado laboral, y eso era lo inquietante. Eso es lo inquietante, porque en Uruguay creemos que ya estamos inmunes a cualquier tipo de situación de cambio de escenario porque no tenemos un tipo de cambio fijo, como la tablita o la banda de flotación cambiaria, que fueron, digamos, protagonistas en las 2 crisis últimas que tuvimos. Pero hoy tenemos una rigidez en otra variable, que es el mercado laboral y en particular el salario real. Salarios reales que tienen un trayecto, una trayectoria prevista de determinado crecimiento, se puede dar como se dio en los años anteriores porque la economía creció todavía mucho más. Atar los salarios a la realidad. Claro, en todo caso tener convenios, sí, pero con cierta flexibilidad para que si uno ve que el determinado sector o determinado mercado se pierde o cierto sector tiene problemas, bueno, rápidamente actuar para que no se pierdan empleos. Asumiendo que conceptos como el de la flexibilidad asociado al mercado laboral es un dato inquietante también. Claro, pero lo que pasa... Asusta, digamos. Claro, por un tema de etiquetas, porque quizá quienes la han propiciado en su momento no la explicaron bien, o quizá porque hay un razonable temor de quienes puedan ser objeto de su aplicación. Pero, en fin, flexibilizar puede ser, por ejemplo, atar los salarios a la productividad y no tanto a la inflación pasada, por ejemplo. Flexibilidad y pericia, ese fue el concepto. Y pericia, eso sí, pericia siempre. De todos. De todos. En esa mesa muchas veces de varias patas. Voy a compartir algo de lo que me decías hace un tiempo, creo que en enero aquí mismo en Telebondía. Políticamente, ¿dónde estás? Porque ahora estamos en este clima de especulaciones, ¿no? Y se te ha citado muy cerca de Raúl Sendic, también muy afín a Danilo Astori, eso sí, tú lo has manifestado públicamente, es el líder con el que hoy tenés más identidad. Sí, yo voy a votar a mi partido, al Partido Nacional, en las elecciones internas, y no voy a participar de la campaña electoral. Voy a participar como tú, tuiteando, escribiendo alguna columna, opinando, desde una búsqueda de imparcialidad, tratando de informar a la gente. Orgánicamente nada. Nada. Esa es la pregunta, orgánicamente nada. Se mantiene. ¿Qué se mantiene de eso y qué ha cambiado? No, se mantiene, primero las alusiones a Danilo, Astori y a Raúl Sendic, no implica adhesión partidaria a ellos. Yo tengo una cabeza suficientemente amplia como para saber elogiar cuando personas de distintos sectores políticos hacen cosas que yo creo que están bien. Y de eso se trataba. Yo en ese momento anuncié que iba a votar a mi partido y lo voy a votar. Lo que cambió desde entonces es que he decidido mi voto en los últimos días. He decidido votar a Luis Lacalle Pou porque me ha entusiasmado mucho su actitud en este momento. Una actitud
que mira para adelante, una actitud que... a ver, yo creo que tenemos que hablar menos los uruguayos de Maracaná y de la dictadura, y tenemos que hablar más de enseñanza y de infraestructura. Rima y todo, digo, no lo había pensado así. Ya queda pronto para el artículo. pero en todo caso creo que tenemos que mirar para adelante, no tenemos que hablar de ellos y nosotros, sino de todos nosotros juntos. Está bien que un tiempo electoral son tiempos de rispideces, de polarizaciones, de buenos y de malos, pero tenemos que bajar la pelota cuando pase todo esto y tenemos que buscar los comunes denominadores entre los uruguayos que creo que son importantes. Y creo que Luis es el candidato para el momento. Yo pensé hace un tiempo que era para más adelante, pero en esta campaña me convenció que es para ahora. Y bueno, lo voy a votar con mucho gusto. Además tiene un equipo de gente que lo dirige o lo coordina a Pablo da Silveira. Tú lo conoces muy bien a Pablo, es un hombre que viene de la academia, pero tiene los pies en la tierra. Es una combinación interesante y no frecuente. Y es de las personas que creo que la política gana y puede levantar el nivel. Debo preguntarte si en tu abanico de posibilidades consideraste la eventualidad de respaldar a Jorge Larrañaga. Naturalmente, los dos candidatos del Partido Nacional son muy buenos candidatos. Y de hecho, la paridad que ellos muestran en las encuestas es la prueba de que lo son. Y también el hecho de que el Partido Nacional esté tan bien posicionado para octubre con una intención de votos antes de repartir indecisos superior a la votación de octubre del 2009, habla de la potencia que estos dos candidatos le han dado al partido. O sea que es una elección entre dos muy buenos candidatos, pero es una elección y hay que elegir. Bueno, yo elegí a uno de ellos, a Luis Lacalle Pou, porque en esta oportunidad creo que es el indicado. Estás hablando de la paridad en las encuestas. Ese es el sondeo, ese es el número que ustedes hoy manejan. La posibilidad además de que Lacalle Pou gane, o sea, más allá de la afinidad que hoy encuentras con Luis Lacalle Pou, entiendes que puede llegar a ser el candidato y luego el ganador. A ver, yo no voto al ganador, voto a quien me parece en cada elección el mejor candidato. Y yo los sondeos y las encuestas que veo son las mismas que son públicas y veo una paridad muy grande. Y bueno, dicen los expertos que capaz que ese día recién se va a saber y no antes quién gana esa interna. Pero en todo caso yo lo que veo de esto y lo que rescato de esto es la fuerza de un partido que tiene dos candidatos muy fuertes y con un clima interno muy amigable. Eso es muy importante. Debo preguntarte además, ¿en qué condición? Porque en la entrevista anterior hablábamos de aquella cuestión de no participar orgánicamente del partido. Ahora has emitido el voto que tu alma ha pronunciado, como decíamos un poco bromeando antes. ¿Como asesor de la Lacalle Pou? No, se mantiene la misma situación. Soy un ciudadano que manifiesta públicamente su voto. Mucha gente me ha preguntado privadamente a quién iba a votar y bueno, me parece oportuno hacerlo. Pero nada más que eso. Es decir, yo me sigo dedicado a mis cosas, a mi familia y a mi profesión, que son las cosas que más me mueven en la vida. ¿Te gustó ese concepto de la motosierra del fertilizante? Me pareció muy bueno, es decir, me pareció muy inteligente, muy representativo de un cambio generacional. Encontré la motosierra, la vendí y compré fertilizante. Estamos en tiempos de correr hacia adelante y no de replegarnos. Muchas gracias, Javier, por este anuncio, ¿no? De hecho, se ha producido este anuncio aquí, así que valoramos también esa distinción. Muy amable. No, muchas gracias a ti. El economista Javier Deade estuvo con nosotros. Vamos a una breve pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. Y es un año, el año electoral, en el cual se patean para adelante las cosas. Como lo de la inflación, por ejemplo. Estamos en piloto automático y entonces se acude al 5 de oro a bajar un poquito ante el IUTE, a la cuota mutual y bueno, las medidas de fondo van a quedar para que vengan, ¿no? Bueno, a propósito de eso, quería detenerme después brevemente en el tema de la inflación, pero un poco más detenido en ese asunto. ¿Qué hereda la próxima administración? ¿Un ajuste, un shock? Ana, y Peñarol tuvo una apertura muy malo y un comienzo de clausura peor. Y recién sobre el final agarró juego desde clásico prácticamente. Y bueno, para los peñarolenses quedará el año del 5-0. El año del 5-0, me imaginé que iba por ahí. Bueno, y Javier, si hoy tuvieras que saludar con el número 1 y con el 2, ¿a Bonomi, a Bordaberry o al revés, por esta consagración de Wanderers?
No, yo recordaría a mi tío, ya fallecido hace muchos años, que fue dirigente de Wander y que me hizo socio de Wander en mi adolescencia. Por unos años fui socio de Wander. Mi familia paterna era del Prado y él integró aquella directiva con Matteo Giri, que estaba muy allegado a Federico Slinger, en fin, un montón de gente tradicional de Wanderers. Y bueno, mi recuerdo ayer fue para él. No llamarías ni a Bonomi ni a Bordaberry en esta circunstancia de hoy, por ejemplo. No, por fútbol no. Y el año electoral, ese partido, ¿cómo se está jugando? Tú habías señalado aquí mismo en la entrevista, en su momento, que se prestaba para un panorama de deterioro fiscal y de postergación de medidas. ¿Estás hoy en ese mismo diagnóstico? Y es lo que está pasando. El deterioro fiscal, ya transcurrido marzo, que es el último dato que tenemos, muestra el déficit ligeramente por arriba del 3% del producto, en realidad con algún ajuste que hay que hacerle ligeramente por debajo del 3%. Pero yo creo que se va a volver a dar aquella regla de que en los años electorales se empeoran las finanzas públicas. Solamente en el año 2004 no ocurrió eso. Y en general el deterioro es del orden de 1% del producto. Y ya estamos en marzo muy cerquita de eso. Es siempre muy grato recibir esta mañana al economista Javier de Aedo. Javier, buen día, ¿qué tal? Buen día, también para mí es muy grato estar aquí. Bueno, muchas gracias. Más allá de, ayer cuando anunciábamos esto de la entrevista, surgieron aquellas posibilidades de preguntas deportivas que me voy a animar a excluirlas en cuanto al comienzo de la nota. Sin embargo, me permito por lo menos una opinión de este Peñarol que desbarrancó ahí en el último momento y a ti te tiene como uno de sus principales hinchas, digamos. No, principales no, mis hijos son más hinchas que yo. Bueno. Pero lo decía Tony Pacheco recién muy bien, es el equipo más regular es el que gana.